38 de las 5, saludamos a Carlos Rucau, fue ex vicepresidente de la Nación. Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rifle? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Escúchame, ¿viste la serie de diciembre de 2001? No. La verdad. Estoy afuera, no estoy en la Argentina. Y está bien, pero capaz que la podés ver. En internet. ¿Y nadie te comentó nada? No. No tenés amigos y nadie te comentó nada. No, sí, me comentaron, pero en realidad yo estoy tan metido en el análisis de los temas de fondo de la Argentina que las boludeces mucho no me llegan. Todo lo que es ficción en la Argentina es superado por la realidad. Lo que estamos viviendo, la situación que tenemos en este momento económica, financiera, social, en salud y en educación, es mucho peor que la del 2001. Cuando te escuchó al principio la respuesta, me imaginaba la repregunta que te iba a hacer, porque vos fuiste, se puede decir, protagonista en el 2001, eras pieza muy importante en el 2001. ¿Esto es peor que el del 2001? Bueno, si cometemos más errores, sí. Yo creo que una cosa que habitualmente no se explica es que nuestro problema central es que nosotros, como Estado, gastamos mucho más de lo que nos entra. Es como si vos en tu casa ganás 200.000 pesos y querés vivir por 600.000 pesos. Si querés hacer eso, tenés dos caminos. Gastás tus ahorros o pedís prestado. Bueno, Argentina no tiene ahorros y no puede pedirle prestado más que al Fondo Monetario Internacional. Pero, Carlos, te hago un punto en eso lo que decís, ¿no? Porque hoy Duhalde en Argenzuela, en un programa de Radio 10, y es título en muchos portales, opinó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo, si no se puede pagar, no se paga. Y hablando tanto de diciembre de 2001, me hizo recordar a la frase de Rodríguez A. ahí en el Congreso diciendo, no hay que pagar la deuda externa y lo demás. Bueno, primero, si no pagamos al Fondo Monetario, entramos en hiper, de inmediato. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos pagando al Fondo Monetario Internacional con la plata que ellos nos siguen prestando. Claro. Y nos prestan un poco más como una especie de oxígeno a un enfermo en terapia intensiva, que es la Argentina. Por otra parte, el único otro país, porque multilateral ya no tenemos quien nos preste, el único país otro que nos presta es China, que acaba de hacerlo y de paso nos pide algunas cositas como la hidrovía, una base naval en Río Grande, que le compremos aviones de guerra, que le demos el G5 y aclaran, nos prestan si el Fondo Monetario da el acuerdo. Una vez que vos entraste en una situación como la del Fondo Monetario, lo que tenés que hacer es tratar de buscar la mejor negociación posible para seguir adelante. De hecho, lo que está intentando hacer Massa es que le adelanten el dinero que tenemos que pagarle al fondo y un poco más para que el pulmotor funcione hasta diciembre. Caso contrario, estamos liquidados porque, insisto, no hay quien nos preste y no tenemos ahorros. Entonces hay que explicarle bien a la gente que no es que estamos metidos en esto porque el gobierno, además de torpe, es malo. Torpes han sido, porque este acuerdo con el Fondo Monetario lo hubieran hecho durante la pandemia y nos hubiera salido mucho más barato como le salió a otros países. Pero ahora no tenemos salida, tenemos que encontrar que el próximo gobierno haga una política distinta y saque una negociación con el mundo inteligente de nuestros recursos naturales para poder hacer que nuestra gente viva mejor. Y te doy un ejemplo. En lugar de vender litio en bruto, negociar para que acá se hagan baterías para autos eléctricos y autos eléctricos. Entonces vos tenés mano de obra ocupada bien pagada en la Argentina, ahora dejan agua sucia, se llevan el litio en bruto y la mano de obra la tienen los chinos. Sí, pero volviendo a la pregunta inicial, ¿te sorprende lo que dijo Duhalde? Si no se puede pagar al fondo, que no se pague. Yo imagino que hay que ver el contexto. Duhalde está claramente metido en la interna del Frente de Todos, apoyando a Scioli contra el candidato de Cristina, que todavía no sabemos quién es. Y bueno, esa es una decisión que yo respeto, es parte de la política de la que me retiré, pero como analista de la realidad debo decir,
hay que tener mucho cuidado en el medio de la situación dramática que vive la Argentina, no hacer movimientos, ni siquiera decir cosas que puedan complicar la tarea del gobierno, del que todo el mundo sabe que soy hipercrítico, pero yo no quiero otra hiperinflación como la del final de Alfonsín. Y les recuerdo a todos que las dos grandes crisis que tuvimos, 1989 y 2001, vinieron después que el Fondo Monetario Internacional nos sacó la alfombra. Entonces, hay que ser cuidadosos en esto y que la interna se pelee como se tenga que pelear, cada uno la está peleando muy duro. Yo veo demasiada dureza en el oficialismo y en la oposición, salvo en Milei, que obviamente corre solo, pero estos temas internacionales hay que manejarlos con mucho cuidado. Argentina está muy mal en el mundo. Sí. Pero bueno, Duhalde cada tanto te tiene una frase así medio incendiaria. Sí, está bien, pero digo, el mundo está complicado con la Argentina. Japón, Italia, Alemania, Holanda están planteando que a Argentina no hay que darle más nada. Estados Unidos todavía mantiene un crédito porque no quiere que se incendie más el mundo en el que estamos viviendo, y dado que Lula se abrazó a China, como Massa se abraza a Washington, está intentando buscar una solución para que el tema no se agrave, pero tratemos de no meter la interna y el debate político mezclándolo con temas internacionales que son muy, muy complejos. El mundo está muy complicado, está complicado en todos lados, y aunque nosotros en la aldea estemos convencidos de que nada nos afecta, no es así. De hecho, la invasión de Putin a Ucrania cambió el mundo y a nosotros nos hizo un daño terrible. 6.000 millones de dólares le costó a la Argentina el año pasado esa guerra. Rucauf, usted hablaba con preocupación de este puerto chino o esta base china en Río Grande. Ustedes de los que señalan que hay una violación de la Constitución, y llegado el caso, ¿qué sería necesario para que se pudiera llevar adelante? No, se me cortó lo que me estaba preguntando. No, sobre el puerto en Río Grande, el puerto chino, digo, ¿no? Sí. Si ustedes de los que piensan que esta iniciativa viola la Constitución. Bueno, claramente. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que es el Congreso de la Nación el que decide no solo los puertos, sino el acuerdo con naciones extranjeras y el ingreso de personal militar de naciones extranjeras. Y una base naval china, aunque sea gestionada inicialmente por una empresa privada china, no hay ninguna empresa privada china donde el Ejército Popular de Liberación no tenga una parte, porque es una estructura capitalista estatal la China, es un capitalismo distinto al capitalismo occidental. Y en consecuencia a mí me parece que todo esto tiene que pasar por el Congreso, y por otra parte hay que examinar lo que significa darle a esa potencia o a cualquier otra potencia un puerto en ese lugar. Algunos dicen, Carlos, te hago un punto ahí, ¿no? Algunos dicen, es una locura por la distancia a la Antártida, la distancia a las Malvinas, el estrecho que pueden pasar, si no van por Panamá pueden utilizar eso. El mar argentino por la pesca, ¿no? Que muchas veces barcos chinos tenemos problemas, lo sabemos todos. Perfecto, Rifle. Todo eso es cierto. Pero además tengan en cuenta que si hubiera un conflicto bélico de carácter nuclear, el único paso que entre los dos océanos que no es vulnerable es el sur argentino. Porque Panamá desaparece en el primer misil que te meten. El canal que están haciendo los chinos en Nicaragua, lo mismo. En consecuencia, no solamente tiene impacto en nuestro derecho antártico, donde ahí está el 87%, en el continente antártico está el 87% del agua potable dulce del planeta, congelada naturalmente. Sí. Además, el hecho de que estamos metiéndonos en la guerra fría del siglo XXI, por eso yo digo, ni bases a chinos ni bases a nadie. Argentina no tiene por qué meterse en el conflicto militar latente entre la República Popular China y Estados Unidos, que tiene en este momento, tanto en Taiwán como en el conflicto ruso-ucraniano, componentes donde ambos tienen la patita metida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado
cuando tomamos medidas de estas características, y me parece absolutamente absurdo que un gobernador decida la política exterior de defensa nacional y de puertos de la República Argentina. Sí, Carlos, te hago una pregunta con un poco de información, ¿no? En estos momentos, en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, hay una reunión que está Sergio Massa y Guado de Pedro. Y seguramente habrás escuchado, leído un poco lo que dijo Sergio Massa. Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿Me escuchás? A veces salís, pero ahora te escucho. Bueno, te reitero la pregunta. En estos momentos, en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, hay una reunión donde está Sergio Massa y Guado de Pedro. ¿Crees lo que piensan mucho, que tiene que haber candidato único del Frente de Todos, o que tiene que haber paso? Yo no voy a opinar sobre la interna de ningún partido político, pero tengo claro que Cristina Fernández de Kirchner va a querer un solo candidato a presidente y vicepresidente y un solo candidato a gobernador y vicegobernador de Buenos Aires. Vos decís que quiere uno y uno, nada más, nada de internas, nada de paso. Por dos razones fundamentales. La primera, porque una interna en un gobierno, en el medio de la crisis brutal que tiene este gobierno, lo que va a hacer es acrecentar la crisis. Porque vos imaginate una discusión entre Scioli candidato y Massa candidato sobre la economía. Ya la economía está como la mona, se desbarranca del todo. En segundo lugar, porque Cristina Fernández de Kirchner va a querer seguir sosteniendo la conducción del kirchnerismo, y si alguien gana una interna, ya tiene los votos de la gente, no el poder de ella. Sí. En consecuencia, está claro que ella va a querer lograr un espacio de decisión propia y tratar de replegarse una derrota inevitable hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo no creo que ella permita una interna. De hecho, cuando los gobernadores aparecen como pidiéndole a Cristina Fernández de Kirchner una interna, es una reunión donde está Kicillof y la hermana del marido de Cristina Fernández de Kirchner, es una operación de Cristina. A mí que no me la vengan a vender otra cosa. Esto está claro. Yo creo que ellos van a decidir eso, y están además pensando, Sergio Massa seguro está pensando, que la crisis en Juntos por el Cambio puede llegar a niveles mayores que los actuales, y que le da a él una oportunidad, si consigue el apoyo de Washington, de ser un candidato con posibilidades pese a la inflación. Y explico por qué esto último. Porque recuerden, por lo menos los que son viejitos, y si no, busquen en internet, que cuando hubo una hiperinflación monstruosa en la Argentina, gobierno del doctor Alfonsín, el candidato de Alfonsín perdió por muy poco la elección presidencial. Era Angelov frente a Menem. Sí. Y en ese momento nadie sabía que Menem iba a ser el mejor presidente de la historia argentina. Era un pintoresco caudillo del interior del país. Entonces, Massa, yo creo que lo que está pensando es, Washington me va a ayudar porque no quiere un colapso, yo puedo ir a segunda vuelta, y si Juntos por el Cambio sigue peleado, por ahí mojo. Y imagino que esto es lo que le debe estar vendiendo ahora a Cristina Fernández de Kirchner, que si no lo compra, tiene el otro candidato, que estás vos diciendo que está en la reunión, Guado de Pedro, que es fuerza propia, pero como dirían los muchachos del conurbano, no me mide. Carlos, sí. ¿Lo llamaron para la serie de Menem? Me preguntaron sobre el doctor Menem, sí, y contesté en off y en on la mejor opinión que tengo sobre el doctor Menem. Pero usted sabe que va a estar en la serie, va a estar un actor, va a personificar a su persona, a usted. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Carlos, lo que tenés que hacer es dejar la política y dedicarte a la actuación. Al folclore, como le gustaba a él. En diciembre de 2001 un actor te hace, ahora en la serie de Menem un actor te hace. Tenés que actuar vos de vos mismo. No, mirá, yo dejé la política hace 17 años. Hace 4 años un colega de ustedes me invitó a incursionar en el periodismo escrito, y desde entonces escribo en los principales diarios y hago análisis en los mejores medios de comunicación, entre ellos en este programa. Yo la política la dejé por el periodismo. Ya hay tantos periodistas que se hicieron políticos que alguno tenía que hacer el camino contrario. Así que yo de acá hasta el final de los años que me quedan me voy a dedicar al análisis
y a tratar de explicarle a los argentinos y a la dirigencia que el mundo es mucho más complicado de lo que ellos creen y que mejor no cometer errores, porque los errores que se cometen en política exterior, y esto es Perón básico, se terminan pagando en la Argentina. Bien, gracias Carlos por la nota. No, al contrario, Rifle, como siempre, este analista está a tu disposición. Gracias. Carlos Rucauf hablando acá en Continental.